Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tenga su Biblia abierta delante de usted hoy, en Juan capítulo 1. En términos generales, mi intención para cada episodio de Explorando la Palabra es leer y explicar un capítulo completo de la Biblia, en 15 minutos o menos. En días como hoy, cuando estamos comenzando algo nuevo, nos daremos unos minutos adicionales para cubrir una introducción básica y algo de orientación. Probablemente lo primero que necesitamos tratar es el hecho de que el Evangelio de Juan parece ser muy diferente en muchos aspectos de nosotros tres. De hecho, a menudo nos referimos a Mateo, Marcos y Lucas como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico significa ver juntos. Así que Mateo, Marcos y Lucas pueden verse juntos. Son muy parecidos entre sí. Mateo se lee como una versión un poco más larga de Marcos, algo así como la versión extendida del director de la misma película. Lucas parece asumir la estructura básica de Marcos, pero añade un toque más humano y desarrolla un poco más a algunos de los personajes secundarios. Pero Juan es completamente diferente, y eso probablemente se debe en parte al hecho de que Juan fue escrito al final. Así que D.A. Carson, por ejemplo, ha concluido que Juan había leído Marcos y probablemente Lucas. No es imposible que haya leído Mateo, pero eso es más difícil de demostrar. Pero si los tenía delante mientras escribía, no los consultó, o al menos no hizo uso textual de ellos. Juan escribió su propio libro, y ese punto de vista encaja con lo que sabemos por la historia. La historia de la Iglesia sugiere que Juan fue el último de los 4 evangelios, y que poco después de ser escrito fue unido con los otros 3 en un libro que generalmente era llamado el Evangelio. Y siempre se entendió que la perspectiva de Juan era un poco diferente. Quizá la mejor manera de pensarlo sea así. Mateo, Marcos y Lucas escribieron a la altura de las copas de los árboles. Le dan a usted la perspectiva de un petirrojo sentado en las ramas de un árbol, mirando hacia abajo a Jesús y a los discípulos. Usted ve sus movimientos, puede escuchar la enseñanza de Jesús, puede verlos viajar por Galilea y finalmente subir a Jerusalén, donde Jesús es traicionado y crucificado, y donde resucita. Usted ve todo eso y experimenta todo eso. Escucha todo eso casi como si estuviera allí, al nivel de la multitud. Pero Juan, sabiendo que ya tenemos esa perspectiva, nos lleva a un nivel más arriba. Él nos da la vista de águila. Podríamos decir que nos da esa perspectiva desde 10.000 pies de altura. En los sinópticos vemos el sendero, y los árboles, y el arroyo. En el Evangelio de Juan vemos el bosque, y la región, y las fronteras del mundo más amplio que está afuera. Juan nos da más que los acontecimientos. Juan se enfoca en el significado de los acontecimientos. En el Evangelio de Juan, uno tiende a oír un poco menos. Hay mucha menos enseñanza, por ejemplo, y no hay parábolas narrativas en el Evangelio de Juan. Así que se oye un poco menos, pero se ve mucho más lejos. Quizá esa sea la mejor manera de entender las diferencias entre Juan y los otros evangelios. Ahora bien, en cuanto al autor y la fecha, el autor nunca se identifica explícitamente. Pero desde los primeros días se entendió que había sido escrito por el apóstol Juan. Además, también se ha aceptado generalmente que Juan se introduce cuidadosamente en la historia bajo el título de El discípulo a quien Jesús amaba. Ese es el único título y el único honor que Juan reclamará para sí mismo en el Evangelio. El enfoque de este libro está puesto firmemente sobre la persona y la obra de Cristo. En cuanto a cuándo fue escrito, no lo sabemos con exactitud.
Cualquier fecha entre el año 55 después de Cristo y el año 95 después de Cristo es posible. Pero dado lo que sabemos, que fue escrito al final, y dado que sabemos que Juan murió alrededor del año 98 después de Cristo, más o menos, probablemente podemos reducir un poco esa ventana y sugerir algo entre el año 80 y el año 95 después de Cristo. Pero de nuevo, no podemos afirmarlo con certeza. En cuanto a por qué Juan escribió y la naturaleza de sus preocupaciones particulares, parece justo decir que Juan quería enfatizar la dignidad y la deidad de Jesucristo. Ahora bien, siempre tenemos que tener cuidado aquí, porque algunos de nuestros cerebros están configurados para pensar en términos de esto o aquello, en lugar de pensar en términos de esto y también aquello. Y por eso podemos escuchar estos diferentes énfasis como si fueran contradictorios, cuando en realidad creo que deben ser vistos o escuchados como complementarios. A menudo se dice, por ejemplo, que Mateo presenta a Jesús como Rey de Reyes, Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y creo que eso es justo. Ese es su énfasis particular. Pero eso no quiere decir que Juan no vería a Jesús como el siervo sufriente. Por supuesto que sí. Y no quiere decir que Marcos no vería a Jesús como el Hijo de Dios. Por supuesto que lo veía así. De hecho, el clímax del Evangelio de Marcos ocurre cuando el soldado romano que está junto a la cruz de Cristo exclama: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Marcos capítulo 15, versículo 39. Así que todos están de acuerdo, pero cada uno está enfatizando aspectos particulares del ministerio y de la identidad de Cristo. Por lo tanto, aunque Juan sin duda estaría de acuerdo en que Jesús es el Rey y el líder que necesitamos, y en siervo sufriente que lleva nuestras cargas e iniquidades en la cruz, y el Hijo del Hombre que nos muestra cómo vivir como seres humanos perfectos, sin embargo, Él tiene su propio énfasis particular. Juan quiere que veamos la manera única en que Jesús nos revela a Dios. Jesús es el Verbo de Dios en el Evangelio de Juan. Él es Dios, y Él está con Dios, y por lo tanto está capacitado de una manera única para declararnos a Dios, y más que eso, para declararnos a nosotros delante de Dios. Matthew Henry lo dice muy bien. Él dice: Él es el Verbo que habla de parte de Dios a nosotros, y que habla a Dios por nosotros. Ese es el tipo de pensamiento exaltado que encontramos en el Evangelio de Juan, y eso nos lleva perfectamente al texto aquí. Ahora, la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. C.K. Barrett dice aquí que Juan tiene la intención de que todo su Evangelio sea leído a la luz de este versículo. Las obras y las palabras de Jesús son las obras y las palabras de Dios. Si esto no es verdad, el libro es blasfemo. Ahora recuerde, la preocupación particular de Juan es mostrarnos cómo Jesús nos revela el carácter y la naturaleza de Dios. Él sabe todo lo que hay que saber acerca de Dios, porque Él es Dios. Escuche cuidadosamente las palabras aquí. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Los teólogos generalmente son muy cuidadosos aquí, y con buena razón. Muchas de las herejías cristianas más peligrosas surgen de una lectura descuidada de este texto. Así que vayamos despacio y seamos precisos. Cuando decimos que el Verbo era Dios, estamos hablando de esencia y de sustancia. Cuando decimos que el Verbo estaba con Dios, estamos hablando de personalidad distinta. D.A. Carson ofrece aquí una cita útil. Él dice: el Verbo no constituye por sí mismo toda la deidad. Sin embargo, la divinidad que pertenece al resto de la deidad también le pertenece a Él. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Me encanta lo que Matthew Henry dice aquí acerca de la eternidad del Verbo. Él dice, el Verbo tenía existencia antes de que el mundo tuviera principio. Eso está muy bien dicho. Nunca hubo un tiempo en que el Verbo no existiera. Él siempre ha sido, y Él es el agente por medio del cual todas las demás cosas tienen su existencia. Ahora bien, eso es tremendamente significativo, porque la mayoría de los pensadores coherentes estarán de acuerdo en que, para que exista cualquier cosa, tiene que haber habido algo que haya existido para siempre y que tenga el poder de la vida en sí mismo. Ahora bien, los hindúes dicen que el universo ha existido para siempre y que tiene el poder de la vida en sí mismo. Los científicos occidentales solían decir eso también. Solían hablar de la teoría del estado estacionario, y solían creer que el universo era eterno. Pero ahora saben que tuvo un comienzo, lo cual significa que debe haber algo más que ha existido para siempre y que tiene el poder de la vida en sí mismo. Bueno, Juan capítulo 1 le dice qué es, o quién es. El Verbo ha existido para siempre, y Él tiene el poder de la vida en sí mismo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Jesús es Dios, y es el Verbo de Dios, por medio del cual todas las cosas llegaron a existir. Cuando Dios habló en Génesis, y su Verbo hizo la luz y la vida, ese Verbo era Jesús. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Los suyos, allí se refiere por supuesto al pueblo judío. Él vino de una manera única a ellos. Jesús decía a menudo, «Vine a las ovejas perdidas de Israel». Él vino de una manera única a ellos, pero en términos generales, ellos no lo recibieron. Pero a todos los que sí lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esta es la doctrina de la adopción. Juan habla de Jesús como el Hijo unigénito de Dios, es decir, Él es hijo de una manera única y eterna, pero nosotros somos hijos de Dios por adopción. A todos los que reciben a Cristo y creen en su nombre, Él les da el derecho, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, no de manera natural, sino por la voluntad y el plan de Dios. Aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó, «Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Muy rápidamente, esa frase allí, gracia sobre gracia, es muy difícil de traducir al inglés. Literalmente significa gracia en lugar de gracia. Hay un sentido en el cual nuestras gracias del Nuevo Testamento reemplazan y superan las gracias del Antiguo Testamento. Y creo que eso es útil de ver,
porque algunos de nosotros tendemos a pensar que no había gracia en el Antiguo Testamento. Tendemos a pensar que el Antiguo Testamento era malo, y que el Nuevo Testamento era bueno, que la ley no ayudaba, pero que el Espíritu sí ayuda muchísimo. Quedamos atrapados en ese tipo de pensamiento, de esto o aquello. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la ley fue un regalo. Lea el Salmo 119. David estaba bastante entusiasmado con la ley. La veía como un regalo maravilloso y precioso. El sacerdocio era un regalo. El templo era un regalo. La tierra era un regalo. Un buen rey era un regalo. Pero Jesús es el mejor regalo de todos. Él supera y reemplaza esos dones anteriores. De Él hemos recibido gracia en lugar de gracia. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan el Bautista sabía quién era y quién no era. Juan era una flecha, y su trabajo era apuntar hacia Jesús. Y eso es exactamente lo que hizo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio, diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Allí está Juan señalando a Jesús. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir, Maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2, que oyeron a Juan y siguieron a Jesús, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea, y encontró a Felipe, y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él,
Ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, le dijo Natanael. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió, diciendo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? ¿Vas a ver cosas mayores que estas? De cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo, que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Vengan y vean. Esa es la introducción perfecta al Evangelio de Juan. Jesús promete a los discípulos que verán grandes cosas. En verdad, verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esa es una referencia evidente a la historia de Jacob, en Génesis capítulo 28. Colin Cruz dice aquí, cuando Jesús, aludiendo a este incidente, dijo a sus discípulos, verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, estaba dando a entender que el lugar donde las personas se encuentran con Dios ahora estaba en la persona de su Hijo, Jesús, y que era por medio de él que Dios estaba revelando ahora su verdad. Las cosas mayores que las personas habrían de ver, entonces, serían la revelación de Dios en la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús. Gracias sean dadas a Dios. Y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.